Ricardo Anaya y Julieta Ramírez hablan. Críticas a la reforma sobre vapeadores y fentanilo, un llamado a la regulación frente a la hipocresía política y la influencia de las tabacaleras. En los últimos años, el creciente uso de vapeadores y la alarmante crisis del fentanilo han generado un acalorado debate en la sociedad. Ante esta problemática, es imprescindible escuchar las voces de expertos como Ricardo Anaya y Julieta Ramírez, quienes han expresado críticas contundentes a la reciente reforma legislativa en torno a estos temas. La reforma propuesta busca regular el consumo de vapeadores y el acceso al fentanilo, sustancia altamente adictiva y peligrosa que ha cobrado innumerables vidas en los últimos años. No obstante, tanto Anaya como Ramírez han señalado que esta reforma adolece de hipocresía política y se ve influenciada por la presión de las tabacaleras. Ricardo Anaya, reconocido político y expresidente del Partido Acción Nacional, ha denunciado la falta de congruencia de la reforma, argumentando que al plegarse a los intereses de las tabacaleras, se perpetúa una política de doble rasero. Afirmó que es incoherente prohibir el uso de vapeadores, considerados relativamente menos dañinos que los cigarros tradicionales, mientras se permite la venta libre de estos últimos. Julieta Ramírez, experta en salud pública y activista en contra del tabaquismo, respalda las críticas de Anaya y advierte sobre la influencia de las tabacaleras en la toma de decisiones políticas. Según Ramírez, estas empresas han promovido una agenda para frenar el avance de los vapeadores y así proteger sus intereses económicos, utilizando su poder de lobby y marketing agresivo. Ambos expertos coinciden en que la regulación de los vapeadores y del fentanilo debe basarse en evidencia científica y en una perspectiva de salud pública. Ricardo Anaya enfatiza la necesidad de generar políticas congruentes que promuevan alternativas menos dañinas para los fumadores y que, al mismo tiempo, protejan a la población de los peligros del fentanilo. Mientras tanto, Julieta Ramírez insiste en la importancia de no ceder ante los intereses de las tabacaleras y poner por encima de todo la salud y el bienestar de la sociedad. Escucha esto. Vamos a votar a favor en lo general porque tenemos ciertas coincidencias, pero también nos vamos a apartar en lo particular porque consideramos que este dictamen está plagado de aberraciones y voy a tratar de explicar a qué me refiero. Primero, ¿en qué coincidimos? Y me parece que es una coincidencia de todas y todos los que estamos en este pleno. Primero, coincidimos en que no queremos que haya uso ilícito del fentanilo, porque una cosa es el uso médico para anestesiar pacientes y otra cosa es el uso ilícito de esta droga que a tanta gente mata. Estamos en contra del uso ilícito. Y respecto de los vapeadores, coincidimos en que no queremos que los menores de edad tengan acceso a los vapeadores y se hagan adictos a distintas sustancias. Y también coincidimos, ojalá esto pueda quedar muy claro para que el debate no se desvíe, coincidimos en que los vapeadores no son algo a promover, no son algo saludable que el Estado deba promocionar. En eso coincidimos. Ahora, ¿por qué vamos a votar en contra en lo particular? Pues porque este dictamen es de veras un monumento a las aberraciones y voy a tratar de señalar las más importantes. La primera, porque es de una contradicción impresionante para quienes se dicen de izquierda. O sea, ¿qué no se suponía que esto era la lucha de los liberales, herederos de los grandes liberales del siglo XIX, contra los conservadores reaccionarios? ¿Dónde quedó prohibido prohibir? Es que ni la ultraderecha más radical en el mundo se ha atrevido a plantear en la Constitución una prohibición a los vapeadores. Entonces, esa es la primera razón, porque es una absoluta contradicción a lo que ustedes han venido planteando.
Segunda razón, poner la palabra fentanilo en la Constitución. Es que se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Y por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución? La respuesta es que están usando la Constitución, y es una falta de respeto brutal, para mandarle un mensaje a Donald Trump. Porque de hecho, la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa. El problema del fentanilo empezó en los años 90, porque los doctores gringos empezaron a recetar de manera excesiva para calmar dolores fuertes opiáceos, particularmente una empresa, Purdue Pharma, con una medicina llamada Oxycontin, generó una adicción brutal a los opiáceos. Esto pasó en los años 90. Los médicos gringos le decían a los pacientes que no era adictivo y efectivamente quitaba el dolor como ninguna otra medicina disponible en el mercado. La consecuencia es que en 10 años generaron una adicción brutal a los opiáceos. Por eso, por ahí de 2015, se dispara el consumo de heroína y la sobredosis de heroína. Cuando el gobierno gringo se da cuenta del problema y establece una regulación muy estricta para que los médicos ya no pudieran recetar estos opiáceos, los gringos adictos, enfermos, tuvieron que buscarlo en el mercado negro. Y ahí es donde este opiáceo sintético, el fentanilo, se dispara y ahorita está causando al año por el orden de 70,000 muertes en Estados Unidos, no en México. Claro que es un problema gravísimo en Estados Unidos. Si en México tenemos alrededor de 30,000 homicidios al año, ahora imagínense lo que es tener 70,000 muertes por el uso del fentanilo. Pero ¿en qué cabeza cabe que porque esto es un problema en Estados Unidos, ustedes reforman la Constitución mexicana como si no hubiera otras drogas peligrosas, ilícitas? Va a ser la única droga mencionada por su nombre en la Constitución. Y con otra gran aberración, hay otros opiáceos, por cierto, más potentes, como el carfentanilo, que ustedes decidieron no nombrar en la reforma constitucional. Entonces, es de veras de una falta de respeto a la Constitución mexicana. Ustedes que se dicen patriotas, defensores de la soberanía, caramba, hacerle eso a la Constitución de México, poner un recadito a Donald Trump en el artículo 4 constitucional. ¿Por qué no en la legislación secundaria, en el Código Penal Federal? Es de veras una falta de respeto monumental a la soberanía mexicana. Tercero, en el mismo párrafo, poner al mismo nivel un vapeador, cuando hay más de 2 millones de personas en México que los utilizan, con el fentanilo, una sustancia que efectivamente con una pequeñita sobredosis la persona se queda dormida y ya no despierta. Por eso muere tanta gente de sobredosis de fentanilo. En el mismo párrafo, al mismo nivel, el fentanilo y los vapeadores. Otra aberración monumental. Cuarto, las sustancias peligrosas, y ustedes lo saben. El problema es que en este caso la disciplina partidista los lleva a renunciar a hacer un juicio propio. Ustedes saben, y sobre todo la gente que se precia de ser de izquierda, que las sustancias peligrosas se regulan, no se prohíben. El tabaco es una sustancia peligrosa, por eso está regulado. Por eso en los últimos años hemos logrado tantos avances. Cuando éramos niñas y niños había anuncios en la televisión. Los que son mayores les tocó ver hasta doctores recomendando marcas de cigarros. Ha habido una regulación porque sabemos que su consumo es nocivo para la salud. El alcohol también es nocivo para la salud. Está regulado, no prohibido. El azúcar
Tenemos primer lugar mundial en obesidad infantil, una epidemia brutal de diabetes en México. El azúcar está regulada, no prohibida, porque ya experimentamos en la humanidad que cuando prohibimos no resolvemos el problema. Ya lo intentaron, por cierto, los gringos a los que ahora ustedes tanto admiran. Entre 1920 y 1933, 13 años estuvo prohibido el alcohol en Estados Unidos. ¿Se dejó de consumir alcohol? Por supuesto que no. Lo único que sucedió es que se vendía en el mercado negro y quienes se hicieron multimillonarios fueron los capos de la época. Eso es Al Capone. Es un capo que vendía alcohol de manera ilegal durante la prohibición. La prohibición en ningún momento de la historia de la humanidad ha resuelto un problema de salud pública. Lo que lo ha resuelto es la regulación responsable e inteligente. Quinto, la hipocresía. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben, las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. Sexto, le están haciendo la chamba a las tabacaleras y al crimen organizado. Las tabacaleras están felices porque el 15% que se les había caído, probablemente, suponiendo sin conceder que tengan la capacidad de implementar esta política pública, van a dejar los vapeadores y regresar al consumo del tabaco. Y el crimen organizado, no se van a dejar de vender vapeadores. Hoy las pocas tiendas que los venden traen amparos. Con esta reforma constitucional se acabó. El mercado completito, probablemente de hasta 40,000 millones de pesos, se lo van a entregar a los cárteles de la droga, al crimen organizado de Tepito, particularmente el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Hoy son los dueños de las maquinitas que venden los vapeadores. Se terminó su tiempo, señor. Concluyo, presidente. Termino como empecé. Claro que coincidimos en que no es deseable el uso ilícito del fentanilo. Claro que coincidimos en que debe haber una regulación para que los vapeadores no lleguen a los menores de edad y que no deben bajo ninguna circunstancia verse como productos saludables que deban ser promovidos. La solución es muy sencilla. Cambien una palabra del dictamen. Con eso no quedaría perfecto, pero lo mejorarían de manera dramática. Cambien la palabra prohibición por la palabra regulación y hagamos una legislación secundaria inteligente, responsable y útil para el país. Por lo anteriormente expuesto y gracias por su tolerancia, presidente, nuestro voto en lo general será a favor por las coincidencias, pero por estas monumentales aberraciones, nuestro voto en lo particular, si no deciden cambiar esa palabra, será de manera contundente en contra. Es cuanto. Bueno, resulta que quienes más están interesados en impulsar la industria de los vapeadores son empresas como Philip Morris, que cuentan en su portafolio con marcas como Marlboro, que es una de las empresas más grandes del planeta sobre el tabaco. Y sucede también que el consumo del cigarro ha disminuido recientemente y de manera ligera, y el consumo de los vapeadores se ha aumentado de manera exponencial. Básicamente lo que está sucediendo es que las empresas tabacaleras han encontrado en los vapeadores su nuevo negocio. Y este nuevo negocio, además, es un mecanismo para que ellos reinventen la adicción a la nicotina de una manera mucho más atractiva. Y como ya lo han hecho antes, estas empresas alteran los estudios sobre los efectos nocivos para la salud de este tipo de dispositivos y de forma paralela implementan una campaña mediática, una campaña publicitaria
donde incluso promueven que los vapeadores son una alternativa para el consumo del cigarro. La cuestión es aquí, ¿ustedes creen realmente que una empresa como Marlboro, Philip Morris, quiera realmente combatir la adicción a la nicotina? Pues claro que no. Para empezar, no existe una sola evidencia de que los vapeadores ayuden a dejar de fumar. Es falso, pues incluso hasta un solo vapeador contiene en su producto hasta 3 cajetillas de cigarro. Y lo que sí está sucediendo es que aquellos que ya fumaban ahora también vapean. Y también está sucediendo que aquellos que nunca han probado la nicotina y que nunca han probado en realidad un cigarro, ahora son adictos a la nicotina por producto de los vapeadores. Y pues por supuesto que esto lo que más afecta es a los adolescentes y a los jóvenes. Y para estas empresas, acercarle estos productos tóxicos a los adolescentes, pues les garantiza clientela para rato. Y con eso de que están bonitos, de que huelen hasta de frutas y tienen colorcitos, pues la gente los utiliza en el carro, en la casa, los utiliza en la oficina, en la calle, en el parque, tanto en los interiores como en los exteriores. Y los productores de estos productos han llegado a reportar únicamente 3 sustancias, pero ya hay estudios que detectan hasta 33 sustancias tóxicas. De hecho, ya existe un padecimiento nuevo asociado al vapeo que se llama EVALI por sus siglas en inglés. Y además, ya hay reportes de que estos vapeadores producen enfermedades pulmonares, cardíacas, depresión, ansiedad y por supuesto cáncer. También además representan un grave problema ambiental porque la fabricación que tienen con plásticos no biodegradables resultan y terminan en los mares con sus contenidos tóxicos. En realidad, lo que tenemos que dimensionar es que los vapeadores no son un derivado del cigarro. Es otra invención de la industria para crear ganancias a costa de una droga química en perjuicio de la salud pública. El problema no es el vapor, el problema es la sustancia del vapor, porque están vapeando plomo, están vapeando insecticida y eso es puro veneno. Y decir que con la prohibición se va a proliferar el mercado negro de los vapeadores es perder la batalla incluso antes de darla. No se escondan en una narrativa hipócrita de libertades individuales para querer apoyar a grandes empresas que hacen negocio a costa de la salud pública, porque además no les queda al PAN andar protegiendo las libertades individuales o andar escondiéndose bajo esos argumentos, por favor. A ustedes que se les distingue por ser cabilderos de Odebrecht y de muchas otras empresas, pues no nos sorprende que vengan aquí a querer ponerse en contra de este dictamen. Pero si no encuentran el sentido de por qué los vapeadores los tenemos que poner en la Constitución, pues pregúntenle a la Corte, que aceptó los amparos de unas empresas cuando Andrés Manuel, por favor, senadora Ramírez, el expresidente López Obrador, los prohíbe a través de los decretos, privilegiando la libertad de comercio encima de la salud pública. Además, ya hay 32 países que han prohibido los vapeadores: Argentina, Brasil, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Venezuela, Egipto, Tailandia, India, Singapur, entre otros. ¿Por qué esperar a que la gente esté llena de cáncer para prohibir el teflón? ¿Por qué esperar a que la gente esté desbordada en diabetes para regular el azúcar en los productos? ¿Por qué esperar a que seamos el país número 1 con obesidad infantil para prohibir la comida chatarra en las escuelas? ¿Por qué esperar a que nuestros adolescentes sufran las consecuencias de un producto tan nocivo? Senadora Ramírez, si puede, por favor, concluir. Concluyo, presidente, una disculpa. Si hoy podemos priorizar la salud de los jóvenes,
Esto hay que entender, es otra cosa. Y sabemos que a los jóvenes les gusta mucho este dispositivo, pero nuestra responsabilidad como representantes públicos es priorizar la salud del pueblo de México. Es cuanto, presidente.